Bienvenidos a un programa más de Pensadores Contemporáneos, aquí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en nuestro Centro Cultural Universitario. Es un enorme privilegio tener con nosotros a Roger Chartier. Es un privilegio, Roger, tenerte aquí en la UNAM, aquí en México, donde sin duda tu obra completa ha sido leída por varias generaciones de historiadores, no necesariamente historiadores del libro, pero también, por filólogos, por literatos, y para nosotros es un placer que estés con nosotros, te lo agradecemos muchísimo. En lo particular puedo decir que tus libros a mí, en la Universidad Iberoamericana en los principios de los años 90, nos fue absolutamente importante y sin duda nos marcaste a mí y a muchísimos otros quienes que pasamos por las aulas de formación de historiadores. Así que de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por las palabras. Al contrario, gracias a ti. Y quisiera comenzar ubicando un poco cómo te conocimos en México los historiadores, que fue la primera vez que tú viniste en los años 90, donde se hablaba de una historia en particular, que era esta corriente de la historia de las mentalidades, derivada de todo este proceso de los anales, como se llamó esta corriente, y me gustaría empezar ahí. ¿Qué pasó en los años 60 y 70 que se transformó la manera de hacer historia, el objeto de historia, el sujeto del historiador se incluyó de manera contundente y los historiadores miraron a otros puntos y a otros terrenos como la vida cotidiana, la vida privada? Tenemos la historia del miedo, la historia del niño y en el antiguo régimen, como Philippe Arié, que fue tu gran maestro. ¿Qué es lo que sustenta esta historia de las mentalidades? ¿De qué parte? Pienso que todo empezó con la voluntad de historiadores como Georges Duby o Philippe Ariès, Jacques Le Goff, de proponer una forma de historia que era como una diferencia o reescritura a partir de lo que era la herencia anterior de los anales, identificada con la figura de Fernand Braudel, una historia fundamentalmente demográfica, económica y social. Y la arquitectura majestuosa de las temporalidades de Braudel podía marcar eso, la larga duración de los fenómenos muy lentos a transformarse, las coyunturas económicas, demográficas y el evento que evidentemente se explica a partir de las determinaciones. Toda una visión muy estructural y socioeconómica de la historia. Y Lucien Febvre, fundador de los Anales con Marc Bloch, de la revista y de la manera de hacer la historia en los años 30, había introducido él, casi antes de Braudel, una forma de historia que era más atenta a los pensamientos, las creencias y lo que llamaba no directamente de mentalidades, pero de herramienta mental, como en un tiempo dado existen categorías compartidas para pensar el tiempo, el espacio, el individuo. Y a partir de este uso de un adjetivo mental, utilaje, herramienta mental, los historiadores que mencionaba y que tú mencionabas han desarrollado una forma de historia que se llamaba de las mentalidades. Exacto. Cuyo objetivo era efectivamente de abarcar a fenómenos ignorados por esta historia socioeconómica y política. Y por otro lado, de detectar lo que eran horizontes comunes de maneras de ver, pensar, sentir, más allá de los casos individuales, de las biografías o de los filósofos. Era lo que en una sociedad dada estaba compartido en lo más inmediato de la relación con el mundo, con los otros o con lo sagrado. Y a partir de esto había dos vías diferentes. Una, citando a Philippe Ariès, que hacía hincapié en lo que era realmente compartido para cada individuo de una sociedad. Y para él había este horizonte de sensibilidad o de mentalidad que se definía de una manera global. Y un otro camino
que intentaba recuperar algo de la historia social era de pensar que cada grupo social, cada clase, cada medio profesional tenía una mentalidad particular, que era la visión de Jacques Le Goff o de Robert Mandrou, otro historiador del tiempo, y de hacer hincapié en las diferencias, cuando Philippe Ariès hacía hincapié en lo universal. No un universal transhistórico, pero en un momento histórico dado. Y de ahí las relaciones, las percepciones y concepciones de la infancia, o bien su grande libro sobre las maneras de pensar, y de apropiar y de domar la muerte. En este nuevo mirar a esta idea de la cultura como el espacio donde se construye, porque lo que creo que importa aquí es de hablar de que las mentalidades son la construcción cultural de casi cualquier fenómeno que esté entendido así en el marco de la cultura. En este horizonte de la historia de las mentalidades hubo una denominación en la que tú te inscribes, que es la historia cultural. Sí. ¿Qué es lo que distingue o cómo es que de este panorama más amplio que es la historia de las mentalidades nos acercamos a la historia cultural? Y un poco esta pregunta la hago para ir encaminando la conversación a cómo dentro de la historia cultural el libro ocupa un lugar preponderante en tus estudios y en tu obra, cuando hablas no solo de la historia del libro, sino la historia de la práctica lectora, y no solo del libro, sino del lector, pero también del editor, y también del trabajo que hay en toda esta cadena interminable, cuando hablamos de texto, libro, encuadernación, gráfica, lector, prácticas lectoras. Entonces, antes de entrar al terreno del libro, sí, en el marco de las mentalidades, ¿en dónde se ubicó particularmente la historia cultural? Se ubicó en un cierto sentido aceptando una herencia y desarrollando una crítica, porque el concepto de mentalidad o mentalidades fue considerado como un poco demasiado estable, inerte. Y otras nociones entraron en esta perspectiva, particularmente la noción que ya mencionaste de prácticas, los que los individuos hacen con lo que está impuesto o lo que ya han conquistado. De esta manera, el campo de la historia de las prácticas y el campo de la historia de los hábitos, de los gestos, de la manera de ser, de la manera de actuar. Entonces, esta noción de práctica no era ya completamente presente en la noción de mentalidad. Puede también utilizar la noción de apropiación, lo que se hace con algo recibido. Y la otra noción era la noción de representación, cuando tú evocas la presencia de mis libros y de otros autores en México. El primero se llamaba El mundo como representación. Claro, que fue un libro juego con un título famoso de una obra filosófica de Schopenhauer, El mundo como representación y voluntad, pero que en este sentido era de tal vez articular lo que no lo estaba tanto en la noción de mentalidad, porque las representaciones pueden pensarse como las categorías mentales que cada individuo tiene y que son esquemas de juicio, apreciación, jerarquización, valorización, la manera a través de la cual la gente se apodera de la realidad exterior. Era la definición de la grande tradición sociológica francesa, Durkheim, Mauss, representaciones colectivas, sea completamente compartida para cada uno en una sociedad o bien perteneciendo a un grupo social particular. Ahora, esta dimensión de la mentalidad, de la representación como incorporada, se vinculaba como la representación en un sentido casi más inmediato. Se habla de representación teatral, claro, de lo que se muestra, de lo que se da a ver, y que cada individuo, cada poder, cada comunidad intenta proyectar de la identidad que se da y que piensa que tiene sobre los otros para hacer reconocerse. Y de esta manera el concepto de representación permitía de pensar en todas las formas de las relaciones sociales como teatralizadas. De ahí representación y práctica como los dos conceptos clave de una historia cultural
que se sustituía sin necesariamente abandonar elementos de la historia de las mentalidades, pero que se sustituyó ampliamente como una definición de un campo de investigación. Muy particular. Y esta es una pregunta un poco extraña y quizá incómoda, pero esto daba lugar a romper con la idea de que había una cultura hecha específicamente por un grupo selecto y que no había una práctica cultural del resto. ¿Te parece que esto entraba en una mirada más democrática de las construcciones culturales? Sí. De la generación de pensamientos y conceptos. Cultura es una de las palabras más difíciles de definir. Sin duda. Los antropólogos o sociólogos discusión han propuesto docenas de definiciones. Pero lo que se queda claramente es que cultura, hay dos familias de sentido. Una familia que el sentido de la cultura como experiencias, producción, estéticas, filosóficas, intelectuales, que ocupan un lugar particular en una sociedad. Es la definición más cultural de la cultura. Y hay una definición antropológica, que es que la cultura son los ritos, los mitos, los gestos, las prácticas, y que en este sentido son los gestos y pensamientos a través de los cuales los individuos construyen una percepción del mundo social, del mundo natural, del mundo sobrenatural, y que son los elementos que definen las relaciones entre los individuos, los grupos y los poderes. Y lo importante es de asociar estas dos definiciones, porque la cultura como un espacio particular de creaciones o de placeres o de experiencias se ubica dentro de esta definición más amplia de la cultura en un sentido antropológico. La consecuencia fue, evidentemente, de pensar que la oposición clásica entre la cultura identificada con una cultura alta, intelectual, estética, y la cultura como un conjunto o de como se le llamó prácticas historia popular, definida popular. como popular, no era un modelo de interpretación suficiente. Y todos los trabajos se dedicaron a entender cómo en una sociedad había una circulación de producciones culturales que podían ser apropiadas en varias maneras por diferentes grupos sociales, y que había una dinámica que existía para pensar las migraciones o las producciones o las apropiaciones de las creaciones culturales. En ese sentido era una democratización dentro del discurso analítico, pero que puede conducir una democratización en el mundo social contemporáneo, porque la frontera intelectual estaba superada, de ahí la posibilidad de superar la frontera sociológica en una sociedad particular mexicana o francesa. Y esto que ocurría con los temas de estudio, ocurría también con las plataformas desde donde estudiaban los historiadores franceses en ese momento, y me refiero específicamente a la creación de esta escuela de Lucien Febvre, que es la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. No lo voy a decir en francés porque me va a salir espantoso, pero tú no lo puedes decir. Desde donde se genera también una observación muy particular de esta historia, de esta corriente historiográfica, que es la división entre lo público y lo privado. Y ustedes generan 10 tomos titulados La historia de la vida privada, seguidas también por la historia de la vida de las mujeres, que en ese entonces definitivamente marcó un rompimiento muy, muy particular en cómo se construía la historia. ¿Y por qué nombraron, lo pregunto porque tú coordinaste el tercer tomo de esta vida privada, cómo es que nombrar la historia de la vida privada y cómo es que los índices que no están regidos por la historia, por los tiempos históricos políticos, cómo es que esto implicó el resto de los pensadores en Francia en ese momento? Sí. Para Philippe Ariès, que era uno de los dos editores generales de esta serie de 5 volúmenes, el otro era Georges Duby. Es que en México eran 10. En México se hicieron una rústica y una de lujo, sí, y eran 10. Lo privado era opuesto por Ariès a lo colectivo de la sociabilidad. Y lo que interesaba a Ariès era fundamentalmente la creación de un sentimiento de la intimidad,
dentro del medio familiar o dentro del individuo en sí mismo, opuesto a todo lo que impone la relación social. Para Ariès, la pareja de oposición era entre lo privado y la sociabilidad. Y después se dio cuenta, después de un encuentro con el sociólogo alemán Norbert Elias, que había una segunda definición de lo privado que se oponía no a la sociabilidad colectiva, sino al Estado y a todo lo que es público en el sentido de impuesto por los estados a partir de la creación de los estados modernos en el siglo XVI-XVII. Y había una segunda forma de oposición cuando el individuo en la soledad o en la sociabilidad toma distancia frente a lo que impone el Estado. Y para los siglos de la primera modernidad, lo que impone el Estado es la razón de Estado o una religión ortodoxa. Y el individuo retirándose en su privado, que puede ser su espacio mental de creencias, de percepciones, o bien dentro de la familia o dentro de formas de sociabilidad amistosa intelectuales, una distancia tomada en frente a lo que impone el Estado. Y el proyecto se construyó particularmente en el tercer volumen a partir de esta doble definición de lo privado, opuesto a sociabilidad o opuesto a todo lo que es el campo de acción y de imposición del Estado. Ya. En ese marco, en el espacio íntimo y en la construcción del individuo, porque eso también está puesto ahí de alguna manera en la obra, cómo es que el individuo es una construcción cultural, cómo la infancia es una construcción cultural, el amor materno y todos los amores son construcciones culturales. Hay también una particularidad con ese espacio íntimo entre un lector y un libro. Y ahí creo, y te pregunto, si es ahí donde comienzas a involucrarte en este binomio libro-lector y todos los circuitos que van alrededor de una obra, un texto, un lector y una práctica lectora. ¿Cómo es que esto te permitió adentrarte en el mundo del libro y cómo es que de ahí te hiciste el gran historiador del libro que eres y de la lectura? Esta historia en relación con el libro será una manera de recapitular lo que hemos dicho con un objeto particular, porque todo empezó en una perspectiva de historia social con investigaciones estadísticas en cuanto a la producción de los libros, es un país, una ciudad, en cuanto a la presencia de los libros en las bibliotecas privadas y en cuanto a indicios de adquisición de la cultura, por ejemplo, con los trabajos sobre el analfabetismo o el alfabetismo, primera condición, pensábamos, para acceso a la cultura escrita. Y a partir de esto era claro que todas estas descripciones estadísticas absolutamente necesarias no respondían a la cuestión que tú planteabas, porque no era una historia de cómo la gente leía, qué tipo de interpretación daba a los textos, que eran los gestos de la lectura. Era una descripción sociológica y cuantitativa de la presencia del libro como objeto. Como objeto, o inclusive más, como mercancía. Alors, a partir del momento en que se desplazó la pregunta sobre qué hacen los lectores con los libros o qué hacen los libros a los lectores, se transformó la perspectiva de investigación, porque se debía construir la posibilidad de una historia de la lectura a partir de las huellas dejadas por algunos lectores del pasado. Y después se debía pensar que no debíamos evitar una proyección retrospectiva de las maneras de leer de hoy en día, y particularmente una importancia fundamental. Hasta el XIX era la lectura en voz alta,
para los que sabían bien, para los que sabían menos bien o para los analfabetos. De esta manera la circulación de lo escrito supera la frontera de la alfabetización, porque hay una relación posible con el texto escrito para alguien que lo escucha a través de la mediación de una palabra lectora. Ahora, es un campo que se desarrolló de esta relación entre los textos leídos, obras leídas, cualquier que sea, las más canónicas o las más humildes, y los lectores. Se introdujo a un cierto momento una idea que no era tan frecuente en la historiografía francesa o otras, pero que lo era en la tradición inglesa, americana de la bibliografía, que era que los discursos, los textos que leen los lectores no son como abstracciones que circulan en el cielo, son siempre inscritas, en un cierto sentido encarnadas en una materialidad. Puede ser la materialidad de lo escrito, desde el libro hasta el diario, el periódico, el cartel, la carta, o puede ser inclusive una materialidad de la voz o de las voces que transmitían los textos en circunstancias institucionales, la iglesia, la universidad, el tribunal, o en circunstancias de la sociabilidad familiar o de la sociabilidad intelectual. De esta manera se ha introducido entre los discursos, los textos, las obras en su contenido retórico, demostrativo, histórico, poético, teatral, y los lectores, este tercero elemento que era la materialidad de la inscripción de los textos y que contribuye fuertemente en la interpretación por los lectores de los textos y los discursos, lo que ignoraba mucho tiempo la historia de la literatura. El lector lee el texto del autor, pero el lector nunca lee el texto escrito por el autor. El lector lee un libro en el cual un texto escrito o dictado por un autor fue transformado en un espacio gráfico. La página, la totalidad del libro, con decisiones que pertenecen al proceso mismo de la edición. Entonces, reintroducir esta materialidad era quebrar una ilusión que hay una relación directa entre autor y lector, que la experiencia de lectura supone una mediación fuerte de todas las formas impresas o manuscritas de un texto, y por otro lado era demostrar que en la materialidad a la vez se podía detectar cómo los editores pensaban al público y le ofrecía libros que podían leer, y al mismo tiempo que estos lectores no estaban totalmente cautivos de esta máquina textual o maquinaria material, sino que podían, a partir de sus propias categorías y de lo que leían, y dónde lo leían, y en qué forma lo leían, construir sentido, significaciones. Pero a ver, aquí entonces tenemos una... No es una oposición, pero es una distancia clara entre aquello que pensamos que es una unidad y que no lo es. Es decir, un libro no es una obra textual. Un autor no es el editor. Hay que distinguir entre el autor y el editor, entre el libro y el texto, entre el lector y y la interpretación. ¿Cuáles son los elementos completos en todo este largo proceso que comienza con alguien que escribe y alguien que reinterpreta? Porque tu idea de lector, Roger, es la idea de alguien que se reconstruye a sí mismo, pero le da un sentido distinto a cada obra. Y en ese sentido creo que la idea de lector es una idea dinámica, activa, inventiva, que es una palabra que tú mismo has usado.
Bon, dos o tres cosas. La primera, efectivamente, se puede entender por qué. Existe esta tensión entre concebir el libro como una obra y concebir el libro como un objeto. Cuando hablamos del libro de Umberto Eco, hablamos de la obra de Umberto Eco. Si vamos en una librería a comprar el libro de Umberto Eco, vamos a comprar un objeto particular que no es un periódico o una revista. Entonces, la palabra tenía esta ambivalencia y ambigüedad, que explica por qué hay dos maneras de concebir el libro, uno que era de no pensar en la materialidad de su inscripción y la otra que podría ser una exageración contraria de hacer hincapié solamente en los procesos mecánicos y materiales y olvidar que se apoderan de algo que es un discurso. Kant decía en un texto en el cual quería desempeñar una reflexión sobre qué es un libro en relación con la idea de quién es el propietario de un libro. Porque si es un libro objeto, el propietario es el lector que lo ha comprado. Si el libro es entendido como un discurso, el propietario es el autor que lo ha escrito. Entonces, para él era esta tensión. O el editor, en otro caso. O el editor, cuando hay una transmisión de la propiedad intelectual del autor al editor. Alors, para él era el problema y concluía que el libro es a la vez un opus mechanicum, una obra que resulta de un trabajo mecánico y un discurso que un autor dirige al público de los lectores. Alors, a partir de esta distinción, pero que ya al mismo tiempo es una asociación casi irreducible en el mundo del libro impreso. Pensamos el lector como lo sugería. Aquí hay una tensión, porque por un lado todo el esfuerzo de una historia de los textos y de los libros hace hincapié en las coacciones que deben imponerse sobre el lector para que comprenda el sentido que el autor quería inscribir en su obra y también para estar sometido también a lo que impone el proceso editorial. Entre paréntesis, evidentemente este proceso puede ser diferente en varios momentos técnicos de la historia de la cultura escrita. Cuando estamos en el mundo del manuscrito es la mediación de los copistas. Claro. Cuando estamos en el mundo de la edición impresa a partir de Gutenberg hasta el siglo XIX, hay una multiplicación de la mediación. Porque hay la copista que establece la copia que va a utilizar el taller tipográfico, hay la mediación de la censura que puede intervenir en el texto para pedir algunas modificaciones, hay las decisiones del editor, que en este tiempo es tanto un librero o un impresor en cuanto a la tirada, al formato, a la presencia de ilustración. Hay las decisiones del corrector, copy editor, hoy en día, que establece a partir de la copia del copista el texto que van a componer los cajistas, tipógrafos en el taller. Y también hay las decisiones o hábitos o errores de los cajistas. Entre lo que ha escrito o dictado el autor y a la página que lee el lector, hay todas estas intervenciones invisibles generalmente, e invisibles también cuando en las fuentes, porque es muy raro que se han conservado los archivos de los editores del siglo XVI, XVII, XVIII. Hay casos extraordinarios como Plantinus Moretus en Amberes o la Société Typographique de Neuchâtel, que es la fuente fundamental de los trabajos de mi amigo y colega Robert Danton. Claro. Y hoy que esta mediación será diferente porque hay una reducción de estas mediaciones, particularmente cuando estamos frente a la comunicación digital. El autor escribe, da forma y transmite. Si es una edición digital, es un poco diferente porque hay algo del proceso de mediación que se mantiene. El editor decide de un catálogo, puede intervenir sobre la forma de presentación del texto. Alors, de esta manera, el objeto privilegiado de este tipo de estudio, el riesgo, perder la libertad del lector, como si estaba el lector prisionero a la vez del discurso y del objeto.
Y esta razón por la cual construir una historia de la lectura es, por un lado, reconocer que un lector no tiene una libertad absoluta en relación con el texto y en relación con las formas de publicación del texto, porque estos textos pertenecen a un género, a una colección, a un editor, que son elementos conscientes o no, que configuran, plasman la lectura del lector. Al mismo tiempo, hay una capacidad de invención. Michel de Certeau comparaba al lector a un cazador furtivo que iba braconnage, la palabra francesa, para ir en un terreno que no era el suyo. O se puede, la metáfora del lector como viajero que circula en las páginas entre los libros, es una otra imagen que hace hincapié sobre esta libertad. Pero para retomar todos los comienzos de nuestra conversación, esta capacidad de invención se ubica en una serie de determinaciones que son las categorías de percepción, de apreciación, de juicio, que un lector ubicado en una comunidad de lectura, de lectores y de lectura, resulta también de su posición social, de su trayectoria social, de su acceso a la cultura escrita, de las formas de sus experiencias. Y de esta manera, la idea que una vez había propuesto es de pensar las coacciones transgredidas y las libertades coaccionadas. De esta manera, esta ambivalencia, pero que debemos siempre pensar para evitar una idea de una libertad absoluta de un lector que sería sin tiempo, sin origen o trayectoria social, sin pertenencia a una comunidad de lectores que leen como él o ella. Y por otro lado, para evitar la idea que sería de repetir en relación con la materialidad de los libros lo que hacía la crítica literaria con el discurso, cuando el sentido era dentro del lenguaje, independientemente de la voluntad del autor o de las prácticas de los lectores. Para evitar estos dos peligros, me parece que debemos trabajar con esta tensión problemática, inestable entre lo que está impuesto y lo que está inventado. Y de lo que está, digamos, este espacio de libertad, que es un espacio difícil de definir, pero que tiene que ver con la determinación cultural de quien lee, la determinación de quien edita, de quien publica, las obras históricas, las obras actuales, y tiene que ver también con los soportes. Y por supuesto, hablaremos en algún momento del libro digital y la manera de leer en el soporte digital, pero antes, mencionaste tres momentos importantes. Uno que es esta manera de producir y leer manuscritos, que tiene que ver también con los espacios donde prevaleció la obra manuscrita. Luego la imprenta, que seguro es una revolución, digamos, en la historia del libro, por supuesto, la formación de la figura impresa, de las cajistas, de todo un sistema de producción distinto y de distribución. Y luego tenemos un siglo XX muy preocupado porque la gente lea, con políticas lectoras definidas que no habían ocurrido antes, generadas desde el propio poder, desde las secretarías de educación, desde los ministerios educativos, que ven en la lectura para hablar en términos de Norbert Elias, un proceso civilizatorio, ¿no? ¿Y cómo es que eso produjo a un lector distinto y en qué contexto ubicó esto al libro? En el siglo XX, en este libro, en este siglo identificado como el que intentó poner el libro en los espacios de democratización. Tal vez empezando esta evolución del siglo XIX, porque por lo menos en algunos países, particularmente de Europa, con la forma de una escolarización obligatoria que define una otra relación con los textos, porque se construye a través del repertorio canónico escolar y de la definición de las normas escolares de la lectura. Y que no significa que los lectores las respetaban necesariamente en cada momento de sus lecturas, fuera o después de la escuela. Pero hay aquí la creación de un modelo escolar de la lectura con lo cual o contra lo cual
las lecturas cotidianas, inmediatas, se practican. Y la consecuencia fue un primer momento de esta democratización, ¿no? De la cual tú estás hablando, porque es el momento, si hay una revolución de la lectura en el 19 y enseguida en el 20, es porque entran en la población lectora los niños dentro o fuera de la escuela, el mundo obrero y las mujeres. Claro, son Y ahora, como el los siglo tres XX reforzó y dio una forma más institucional o estatal en este proyecto de una capacidad de lectura democratizada, reforzando la escuela, transformando la condición femenina o difundiendo en los medios populares en el sentido de la historia social la presencia de lo escrito. A partir de esta democratización, se ve efectivamente que hay una tensión que existe entre todas las formas legítimas de repertorio escrito o de manera de leer que se vinculan con las instituciones y esta libertad más o menos salvaje del lector de incorporar o rechazar estas definiciones canónicas. Una cosa que me había llamado la atención es que muchas veces hoy en día se pregunta a los escritores, por ejemplo, o a los académicos, cuáles fueron sus primeras lecturas, su trayectoria de lectura. Y cada uno responde con sinceridad, me parece. Cuando se comparan los relatos biográficos o autobiográficos, se ve claramente que hay dos familias. Hay una familia de relatos o de autobiografía que son los herederos. Nacieron en un mundo en que el libro estaba presente, casi nacieron en una biblioteca. Sí. Y en este caso, la autobiografía es la conquista de lecturas que son lecturas subversivas o de transgresión en relación con la escuela, que impone lecturas escolásticas, pesadas, nacionalistas o bien aburridas. Cuando hay una autobiografía de alguien que no nació en este tipo de ambiente social, no es una herencia, es más una conquista. En este caso, la escuela desempeña el papel fundamental, porque es el lugar donde hay los libros, porque es el lugar donde se lee. Claro. Y finalmente se incorpora como un gusto particular los textos que se leen en la escuela. No hay más esta idea de una oposición de las lecturas subversivas, clandestinas contra el repertorio escolar. Todo al contrario, es que la escuela transmite no solamente un repertorio, sino preferencias, gustos que se adecuan a este repertorio. Y me ha llamado la atención porque es como una ilustración. Lo digo porque una revista española me había pedido de escribir esta autobiografía y había respondido de esta manera, ubicándome más en la segunda que en la primera familia, pero más allá del caso particular, es una ilustración de lo que tú describías. Instituciones producen la democratización. No se puede producir por sí mismo. Y al mismo tiempo estas instituciones, produciendo esta democratización, producen una imposición, una oferta-imposición, una imposición ofrecida. Y la consecuencia sería muy diferente para los lectores en relación con lo que hemos discutido, es decir, su identidad social. Claro, Y no reciben de la misma manera esta relación entre las lecturas impuestas y las lecturas descubiertas. Descubiertas y a elección propia, ¿no? Sí, para elección propia. Esto quizá ocupó la mayor parte del siglo XX. Sin embargo, y claramente, hay una revolución tecnológica que marca una forma distinta de producir textos, de producir libros, de leer, de responder y de reescribir. ¿De qué manera, si nos vamos acercando más hacia el mundo del Internet, de qué manera la práctica lectora se ha modificado en relación a la práctica del escrito y esta idea de escribir sin censura, sin un censor, que fue esta figura tan importante en algún momento de la historia,
y de leer y encontrar esta hipertextualidad que nos da leer en Internet, que es leer por periodos cortos, siempre con intervalos propuestos por los propios soportes de donde estamos leyendo, que nos dice, lee más por acá, vete a ver este video por acá, esta canción también. Esta idea de diferentes soportes que conviven y conversan en el mismo momento. ¿De qué manera se entiende hoy, desde tu perspectiva, Roger, la nueva idea de autor, la nueva idea de editor y sobre todo de lector y de práctica lectora? Sí, una serie compleja. Yo me acerco de estos problemas a partir de la historia, no tengo una competencia técnica sobre el mundo digital, pero si se toma la perspectiva histórica, vemos que las dos transformaciones radicales del soporte son, por un lado, el hecho de que por la primera vez hay una separación entre el soporte y lo que es soportado, porque una pantalla de cualquier ordenador, desde un ordenador hasta un smartphone o una tableta, es independiente de los contenidos que hace aparecer, que el lector decide de hacer aparecer. En los libros que están sobre esta mesa, el lector puede evidentemente introducir en los blancos de la composición tipográfica su escritura, puede, como lo hemos discutido, producir un sentido a la vez personal y colectivo de lo que ha leído, pero la realidad del objeto y la realidad del discurso son inseparables. En el caso del mundo de las pantallas, cualquiera que sean, hay una separación radical entre el soporte, que en sí mismo no soporte nada, porque puede soportar todo. Y la segunda diferencia es la que mencionabas. Es la idea que por la primera vez es un mismo soporte, un mismo objeto, una misma superficie, que es un soporte para la lectura y la escritura. Claro. Anteriormente, si pensamos en la cultura impresa, el soporte de la lectura es masivamente el objeto impreso, no solamente los libros, pero carteles, todos. El soporte de la escritura son otros objetos, cadernos, hojas de papel, carta, etc. Por la primera vez hay esta separación, está borrada, y el lector escribe o el escritor, entre comillas, para cada uno, el escritor en este sentido. Usuario, a veces decimos, ¿no? La razón porque en inglés han inventado una palabra que es la palabra reader. Reader, el verbo to write, escribir, y reader, el verbo to read, leer. Alors, sí, claro. Es una sola palabra para mostrar esta interacción permanente del leer y del escribir en este nuevo soporte. Alors, estas dos diferencias absolutamente fundamentales e inéditas. Nunca en la cultura escrita hemos visto, por un lado, esta asociación inmediata sobre el mismo objeto de las dos prácticas, y nunca existió una separación entre un soporte y todo lo que hace aparecer o todo lo que permite transmitir. Las consecuencias son inmensas y algunas veces es difícil de percibirlas porque la tentación de pensar esta novedad con categorías antiguas, se habla de libro electrónico. ¿Es realmente posible pensar en un libro electrónico? Hemos empezado diciendo que hay a Lacan dos sentidos. Un sentido material. El libro es un objeto. Desaparece evidentemente en el mundo digital. El libro electrónico no tiene la forma de un objeto encuadernado con hojas y pliegos. Resiste como discurso. ¿Qué es un libro? Cuando pensamos al libro como discurso, es una producción escrita diferente de un artículo, de una carta, de una ficha. Es una realidad discursiva que tiene una arquitectura, que tiene partes, capítulos, parágrafos. Puede ser una entidad narrativa, novela, demostrativa, filosófica, pero hay la idea de una arquitectura
Y como en cada arquitectura, cada parte desempeña un papel en la totalidad. Un parágrafo en una novela no está puesto por el autor sin razón. Claro. En una demostración histórica, el orden de los argumentos tiene también una razón. Esto, el libro impreso permitía percibirlo. No necesariamente un lector de un libro impreso lee todas las páginas, sino que la forma material del discurso en el libro impreso impone la percepción de esta arquitectura en la cual cada elemento desempeña un papel particular en su lugar y en su tiempo. La lectura frente a la pantalla, como la describías adecuadamente, es una lectura segmentada, fragmentada, dispersa, tendencia a una aceleración de la lectura, como se ha notado para los más jóvenes lectores, y que se apodera de cada fragmento independientemente de su ubicación en la totalidad. Y de esta manera el concepto de libro como discurso en el mundo electrónico es problemática. Porque por un lado, evidentemente, del lado de la edición, se piensa que se puede trasladar la arquitectura del libro en una forma digital. Y cuando se publica un libro en una forma digital, muchas veces es la reproducción digital del libro en su forma impresa. Los contratos de autor hoy en día tú debes firmar para cualquier forma del libro, de un libro que tiene como origen una arquitectura textual. Claro. Entonces, del lado de la edición, tal vez del lado de los lectores, porque sabemos que en todos los países del mundo el mercado del libro es dominado, queda dominada por el libro impreso. 7% del libro electrónico en Francia y en Brasil, 12-13% en Inglaterra, 20% que es el máximo en los Estados Unidos, claro. Pero con una evolución que no es un crecimiento. Pero entonces, del lado de la edición, tal vez del lado de los lectores que compran libros, hay esta resistencia del libro impreso, en el caso de los compradores, o del libro como discurso que puede tener una forma digital del lado de los editores. Pero si estos libros son leídos a partir de las prácticas de la lectura digital, se ve que se pierde la arquitectura y que se ve que se hace muy difícil el reconocimiento de la obra como tal. No solamente porque el fragmento adquiere una existencia autónoma, claro, sino también porque la forma misma que hemos dicho de leer, escribir, escribir, leer, sobre la misma superficie y casi en el mismo momento, crea una continuidad textual que no distingue más los diferentes tipos de discurso por su forma material. Una consecuencia muy grave es que este mundo digital es el más poderoso jamás encontrado para la difusión de las falsificaciones, de las falsas noticias, de los errores. Puede ser el contrario. Puede ser un nuevo instrumento para la construcción de un espacio público, cívico y crítico. Y democrático, como democrático. Hablábamos, ¿no? Las dos realidades existen. No quiero encerrar el mundo digital en su leyenda negra, sí, pero existe. Claro. Es una preocupación. Lo hemos visto recientemente en un congreso aquí. Los bibliotecarios se preocupan de la manera a través de la cual pueden indicar a los lectores, no solamente digitales, pero particularmente digitales, cómo pueden detectar un grado diferente de la posible veracidad de los textos leídos. Antes era más o menos inmediato, con posibilidad de confusión, pero el orden de las ediciones impresas que se refería a géneros, un libro de historia, a la edición, las prensas universitarias, una editorial que tiene una reputación de control sobre lo que publica. Todo esto definía una calidad, una orden posible de la verdad.
Tal vez había libros académicos que tenían errores y había revistas de kiosco que tenían verdades. Pero siempre con un editor o con un cuerpo colegiado globalmente que editaba. Había una serie de indicios. Desaparecen totalmente en el mundo digital. Las falsificaciones adquieren inmediatamente la forma del discurso científico. Se dan a leer a través. Y los motores de búsqueda no discriminan para un tema en función del grado que se puede esperar de la verdad, de tal o tal producción discursiva. Es un elemento muy preocupante. Por supuesto. Y, repito, lo contrario, lo inverso puede existir. Y lo hemos visto como algunas campañas electorales, discusiones cívicas pueden utilizar esta plataforma de una manera corrupta o positiva. O positiva, estoy de acuerdo. No, es la idea que para que este discurso no sea mal entendido, como Walter Benjamin, no pienso que hay un determinismo en las técnicas. Son los que la gente hace, entre poderes, instituciones, ciudadanos e individuos. No hay un destino inscrito en la técnica. La imprenta también puede reproducir los errores y puede ser al servicio del conocimiento. Ahora, una vez dicho esto, hay razones particulares para preocuparse frente al mundo digital en relación con los criterios antiguos de la determinación del grado potencial o posible de la verdad de un discurso. Claro. Este tema da para mucho más y estamos cerca de concluir el programa, pero quiero darme unos minutos para decir algo, Roger. Tu presencia en México ha estado en la Dirección de Estudios Históricos, en la FIL Guadalajara, en la UAM, en la UNAM, en varios institutos, en la Iberoamericana, donde se ocupó muchísimo en algún momento este departamento de historia de descifrarte a ti y a Michel de Certeau específicamente, pero también hablar de la escritura de la historia. Pero en tu colegio de Francia, en la Academia de Francia, donde tienes un premio, por cierto, y donde tienes muchas cátedras, en la Escuela de Altos Estudios, en tus grupos de alumnos, ¿cuál crees que es el nuevo reto del historiador frente a la historia del libro y la historia de las prácticas lectoras? ¿Quiénes y qué redes has construido para seguir estudiando este fenómeno? Lo más importante es considerar que aún menos que anteriormente, los historiadores no tienen el monopolio de la representación del pasado y que hoy en día había dos competencias fuertes, la memoria, las memorias, memoria individual, memoria colectiva, memoria institucional y por otro lado la ficción. No solamente en la manera antigua de la novela histórica o de la novela que se pretendía como más histórica que el trabajo de los historiadores, que era el caso de Balzac, de Manzoni, sino también toda la ficción en una forma de imágenes. Y vemos que un aspecto que no hemos mencionado de este nuevo mundo es también la interpenetración inmediata entre imágenes y textos. Entonces, los historiadores deben tener conciencia claramente que estas maneras de hacer presente el pasado, que es la tarea de los historiadores, tienen una fuerza que casi nunca pueden los libros o artículos de historia adquirir. Y de esta manera, es cómo ubicar la especificidad del discurso histórico o historiográfico, será mejor decir, porque es la escritura de un texto sobre el pasado, dentro de este mundo en que hay la omnipresencia de la memoria y la omnipresencia demultiplicada por los ordenadores del presente de la ficción. Entonces la respuesta es evidentemente devolver a los criterios que identifican un discurso histórico o historiográfico a partir de criterios específicos.
trabajo de la investigación que define un objeto, que elige documentos que se transforman en fuentes, que adopta, hemos visto esto en los comienzos de la conversación, un procedimiento analítico, puede ser estadístico, puede ser hermenéutico, puede ser los que hemos dicho de la historia cultural. Ahora, toda una serie de definiciones del objeto, del método y de las fuentes que debe conducir a establecer un discurso que tiene criterios de prueba dentro de una comunidad historiográfica. A un cierto momento no es la misma para Braudel o para Heródoto, pero criterios de prueba, y que considerar la alusión a la iberoamericana que es preciosa desde este punto de vista, que considera que no es la razón por la cual el historiador escribe utilizando las figuras retóricas, las formas narrativas de la ficción. No es la razón para concluir que el discurso historiográfico no produce una verdad diferente del discurso de la ficción. Evidentemente la ficción produce una verdad, evidentemente la memoria produce una verdad, pero son regímenes de verdad que son diferentes del régimen de verdad que es producido por un discurso historiográfico que obedece, corresponde, incorpora todos estos criterios que mencionaba y que definen lo propio de la investigación histórica. Tal vez hemos tenido una tendencia de hacer demasiado hincapié en la historia como escritura, que es verdad, sí, pero es escritura de algo que se construye a través de procedimientos de investigación que ni un romancista, un novelista, ni el memorioso deben necesariamente utilizar. Y de ahí es la definición, es una definición que es epistemológica, científica, pero como lo hemos visto, que tiene una dimensión fundamental cívica y ética. De acuerdo. Ha sido un privilegio este espacio para conversar con un pensador contemporáneo que es Roger Chartier, que deja su huella en todos estos libros que definitivamente tenemos que releer, quienes los leímos hace 20 años, tiene ya la historia como representación, sí, la imagen como, debo escribir nuevos, debo escribir claro nuevos. Sí. Y releerlo, poner hincapié en que un pensador contemporáneo es eso, que mira la historia desde hoy. Me parece que la historia cultural está vigente. Tenemos mucha tarea en la historia del libro, en la historia de la lectura y en la historia de las prácticas lectoras. Te agradezco infinitamente este tiempo, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Pensadores Contemporáneos y agradecemos desde luego al Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM este maravilloso espacio donde tuvimos la oportunidad de compartir con Roger Chartier una conversación sobre la historia del libro. Hasta la próxima.